Hola mis queridos Nakamas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión quiero contarles una teoría que tengo sobre los 5 ancianos del gobierno mundial con respecto a sus habilidades tanto ya mostradas como las que aún restan por conocer. Creo que será algo basado en poca información a diferencia de otros sucesos, pero que con lo que ya tenemos y les contaré podremos llegar a descubrir una verdad muy impactante en el mundo de One Piece. Así que sin agregar nada más, comencemos con este informe. Para comenzar a darle vida a esta teoría, iniciemos con lo más importante que me hizo reflexionar al respecto y que nos llevará a otras situaciones para sostener esto. En principio, me estoy refiriendo a una teoría sobre la inmortalidad de los 5 ancianos del gobierno mundial. En el último capítulo del manga, que fue el 1111, pudimos apreciar una secuencia sobre esto que hace referencia a este punto. Luego de que Luffy junto a Dory y Brogy derrotaran a los ancianos Jay García Saturn, Super Jupiter y Topman Mercury, el sombrero de paja mencionó que parecían inmortales, ya que podía ver cómo estos 3 ancianos resurgían entre las sombras, reponiéndose de sus poderosos golpes recibidos por aquellos 3 y estuvieran listos para seguir batallando. Esto bien pudo haber pasado desapercibido, ya que se lo pudo haber tomado como una especie de alegoría en referencia a que eran difíciles de derrotar. Sin embargo, comienzan a darle importancia a esta conversación. Dory menciona que no entendía a qué se refería con inmortales, a lo que Luffy le responde que en realidad no comprendía bien, pero solo sabía que ellos seguirían regresando sin importar qué. Incluso aunque pudo haber acabado ahí, Brogy también toma con importancia aquellas palabras y responde que no conocía ningún tipo de fruta que le brindara al usuario ese tipo de habilidad, ni mucho menos una raza que pudiera hacer algo así. Al final agrega el famoso dicho sobre que el que huye de una pelea sirve para otra. Ahora bien, podemos analizar esto y comenzar a darle forma. En primer lugar, esa sensación que tiene Luffy podría decir que no es suya, sino más bien por el alma o esencia de su liberación de fruta en modo Shear 5. Ya todos sabemos que representa la forma del dios Nika, y de hecho los gigantes lo confirman en ese mismo capítulo. Lo que quiero decir con esto es que esa especie de alma dentro suya, aparte de la propia, está tratando de decirle algo, o el propio Luffy está recibiendo esa información de alguna manera que aún no puede explicar, y es por eso que se dice que siente que esos enemigos son inmortales y que volverán sea como sea, pero no sabía ni siquiera explicar por qué siente eso. Además, Brogy luego señala sobre que no conoce de frutas que diera tal poder ni mucho menos una raza. Acá podemos detenernos en que si se tratara de una raza, aunque guiándonos por el comentario del gigante, la podríamos descartar rápidamente o dejarla dentro de las últimas opciones. No solo menciona eso, sino que aquel famoso refrán de que el que huye de una pelea sirve para otra. Eso encaja perfectamente con lo que les contaré a continuación. Como bien habrán visto en otras teorías o comentarios en las redes sociales en el fandom de One Piece, se dice mucho sobre la posible inmortalidad de Imu-sama, teniendo en cuenta que supuestamente quien estuvo hace 900 años en la batalla contra el reino y de alguna forma logró sobrevivir hasta el día presente haciéndose cargo del mundo entero, pero al parecer poco se ha hablado de ese tipo de similitud con los ancianos. Una de las cosas que he notado con respecto a esto es que no se ha visto ni hablado ni conocido de ninguna manera otros gobernantes que los 5 que ya conocemos. Incluso aunque sean ancianos, no hay manera que naturalmente puedan vivir al menos 900 años. Lo cual me lleva a pensar que ellos poseen alguna capacidad misteriosa al igual que Imu de poder haber sobrevivido desde aquel entonces hasta ahora. Y no creo que tenga que ver con alguna habilidad de viajar en el tiempo, sino más bien sostenerse en el mismo. Podría pensar que son herederos descendientes de los primeros gobernantes, pero como bien dije recién, no se conoce a ningún otro en ninguna línea temporal además de ellos. Entonces, ¿lo que mencionó Luffy es realmente extraño? Por supuesto que no.
Además, Oda en ese mismo panel del capítulo 1111 los muestra volver a estar de pie de una forma sombría, como si sus siluetas estuviesen resurgiendo cual ave fénix. A mí me da a pensar lo siguiente: no es que realmente sean inmortales, sino que tiene que ver con una especie de efecto secundario de sus frutas del diablo, como por ejemplo ocurre con la Yami Yami no Mi de Kurohige, que puede absorber las frutas de otros para sí mismo o entregárselas a otros. En el caso de los ancianos, ellos pueden transformarse en yokais, es decir, demonios infernales que claramente no parecen tener un colapso de vida conforme a los años, sino más bien se podría acabar con ellos de alguna manera especial, y tal vez esa única manera esté relacionada con Luffy debido a su habilidad de dios del sol y al clan Day, que posea el mismo poder para contrarrestar la naturaleza de la oscuridad que ellos poseen para hacerlos perecer. Ahora, lo que no me cerraría de todo esto es que, aunque fuese como les estoy contando, es que estos ancianos sean justamente ancianos, es decir, podrían haber mantenido su forma joven de quizás hace 900 años, pero los vemos ya bastante avanzados de edad. Sin embargo, si aún así el tiempo corriese para ellos, más allá de no poder morir naturalmente, deberían verse mucho más deteriorados luego de 9 siglos. Por lo que acá sí puedo decirles que me entra cierta confusión, pero tal vez sea un detalle a explicar por Oda en caso de que esta teoría sobre su inmortalidad sea cierta. Ahora podemos recaer en lo que mencionó Brogy sobre el dicho de que quien huye de una pelea sirve para otra. Esto me da a entender que no fueron ellos los que lograron derrotar al clan D, pero sí haber participado en aquella guerra, y al verse sometidos por su enemigo, decidieron huir para permanecer con vida y realizar tareas importantes a futuro que no podrían hacer si se hubiesen quedado hasta el final, como por ejemplo gobernar el mundo. Es decir, no concluyeron sus batallas hace 900 años y prefirieron huir para gobernar bajo las órdenes de su líder Imusama a posterior. Entonces seguimos con la duda: ¿cómo llegaron a sobrevivir de aquel tiempo al actual? Yo creo que tiene que ver también con algún tipo de poder que les fue otorgado, ya sea por cierta habilidad de alguna fruta, no la de ellos, sino más bien una exterior como efecto secundario, tal cual ocurre, como dije anteriormente, como un ejemplo, el de Kurohige, o porque comieron algún tipo de alimento que les brindaba la inmortalidad, como una especie de néctar de los dioses o algo referente a ello. Aunque si les soy sincero, esto sí me parece un poco más alocado. En resumidas cuentas, lo que podemos concluir de todo esto es que los ancianos del Gorosei son inmortales por extrañas razones que desconocemos, pero que también tienen que ver con el mismo misterio de Imusama. En ese sentido, creo que los 6 comparten la misma habilidad de perdurar en el tiempo durante prácticamente una especie de eternidad, por decirlo de alguna manera, pero con algún punto débil en donde alguien pueda quitarles esa vida, y es por ello que están tan empecinados a que nadie descubra el siglo vacío, porque allí se podría conocer no solo la verdadera identidad de todos ellos, sino la forma de derrotarlos definitivamente. Básicamente, le temen a morir. Yo creo que una vez que conozcamos el secreto de Imusama, veremos también el de los ancianos. Aunque para añadir algo antes del cierre, debo decir que lo más probable luego de Egghead es que venga el arco de Elbaf y allí el gobierno mundial que esté preocupado, ya que esta raza tiene la capacidad de vivir por muchísimos años, por lo cual saben mucho más sobre la historia del mundo que el promedio de la humanidad. Esto les llevaría a ser un dolor de cabeza para los gobernantes del mundo, ya que es muy obvio que se habrían dado cuenta que estos 5 gobernantes son los mismos que hace siglos atrás, y eso sería extraño hasta para los mismos gigantes. Por otra parte, no nos olvidemos que luego de que Shanks dijera que iría a reclamar el One Piece, lo primero que hizo fue dirigirse a la tierra de Elbaf en busca de Loki y los demás, por lo que ellos tienen sin duda alguna una gran conexión, no en sí con el One Piece, sino con los misterios del siglo vacío, seguramente teniendo información o pistas con respecto a ello. Pueden dejar en la caja de comentarios qué les parece esta teoría y además añadir o completar algunas cosas para que pueda ser aún más certera esta suposición,
que no quería dejar pasar de largo, ya que vi que pocos le dieron importancia, y el propio Oda le dedicó unas palabras entre líneas, así que me pareció que valía la pena analizarlo y contárselos. Así que muy bien mis queridos Nakamas, hasta acá llegamos con el video de hoy. Con mucho gusto los invito a suscribirse al canal y darle like al video si es que fue de su agrado, para así apoyarme y seguir disfrutando del mejor contenido exclusivo del mundo de One Piece. Espero verlos muy pronto en un próximo video. Así que muchas gracias por ver, muchas gracias por estar y hasta la próxima.